todos y todas. ¿Qué tal? Bueno, vamos a comenzar. ¿Se me escucha bien? Perfecto, gracias. Bueno, pues nada, recordando el último día, lo que habíamos hecho había sido acabar con la teoría de los sistemas de producción. Habíamos hecho algún pequeño ejercicio y bueno, la clase de hoy la vamos a dedicar enteramente a resolver ejercicios, a resolver dudas, las que surjan o las que os hayan surgido si habéis intentado alguno de los ejercicios que mencionamos que íbamos a hacer hoy. Y si no tenéis ninguna duda, ningún comentario antes de comenzar. Pues empezamos directamente. No se colgan las soluciones, los ejercicios los vamos a hacer directamente aquí, en clases presenciales. Habitualmente lo que hacemos es resolver los ejercicios en pizarra. Aquí, bueno, voy a intentar utilizar, pues eso, el otro día utilicé Excel para uno de los tipos y hoy pues usaremos PowerPoint para ir representando y solucionando los problemas. Si tenéis dudas me preguntáis, si es necesario hacer algún tipo de tutoría grupal para algún caso concreto pues me lo decís o lo que necesitéis, pero no se cuelgan las soluciones. ¿Más cosillas? Bueno, pues nada, si no hay ninguna duda más, ningún comentario más, pues lo que vamos a hacer es comenzar. Si no recuerdo mal y me decís en caso contrario, creo que habíamos hecho parte del ejercicio 13 el último día. Habíamos llegado a solucionar o a resolver hasta el apartado C incluido, ¿verdad? Los enunciados los tenéis en Moodle y creo que nos habíamos quedado en el C. Vale, pues lo que vamos a hacer es continuar a partir de ahí, ¿vale? Entonces lo que hago como siempre, dejo de compartir la cámara y paso a compartiros el fichero donde vamos a ir solucionando, vamos a ir resolviendo el ejercicio, ¿de acuerdo? Fenomenal, pues listo, vamos a ver. Vale, aquí está. Bueno, ahora creo que estáis viendo en la pantalla el Excel, ¿vale? El enunciado, como hemos dicho, lo tenéis en el Moodle. Habíamos hecho los 3 primeros, ¿vale? Donde habíamos visto pues cómo hacer encadenamiento hacia adelante en diferentes situaciones, con diferentes estrategias de control, ¿vale? Este tipo de ejercicios ya dijimos que consistía un poco en ver si habíamos asimilado cómo funciona un motor de inferencia, es decir, cómo va generando el conjunto conflicto y cómo va resolviendo el conjunto conflicto la estrategia de control. Y además en la resolución de este tipo de ejercicios lo que vamos a ir aprendiendo son algunas conclusiones de cosas que suelen funcionar peor o de cosas a tener en cuenta a la hora de formalizar o diseñar un sistema de producción. Por ejemplo, lo último que vimos con respecto al apartado C, en el que nos decían que la estrategia de control aplicaba únicamente el principio de refracción, vimos que esa estrategia por sí sola no funciona bien, porque en el primer ciclo, si tenemos un conjunto conflicto de más de una regla, la estrategia de control no sabe discernir, no sabe discriminar entre una regla u otra. Entonces, el sistema de producción se para. Por lo tanto, aprendimos que el principio de refracción suele ser una estrategia que debe ir en combinación o combinada con alguna otra, sea la que sea.
¿vale? Pero no suele ir sola porque puede dar funcionamientos erróneos como vimos en su momento, ¿de acuerdo? Vale, pues lo que vamos a hacer es, como decíamos, ver el apartado D, que era por donde nos habíamos quedado, ¿vale? Bueno, vamos a ver para que se vea entero, formato de celda. Aquí, vale. Vale. Bien, pues entonces vamos a hacer encadenamiento hacia adelante, ¿vale? De momento todos los ejercicios que hemos hecho son de encadenamiento hacia adelante. Tenemos que describir el orden en el que se ejecutan las reglas. Recordad que para describir ese orden nos venía muy bien una representación tabular que tenía información sobre el ciclo, sobre la base de hechos que se estaba tratando en ese ciclo, sobre el conjunto conflicto que se había generado y sobre la regla a ejecutar, ¿vale? Entonces utilizamos este formato tabular. En este caso, nos dice que el criterio de resolución del conjunto conflicto es la regla más específica, ¿vale? Bien, pues vamos a ir viendo cómo funciona, ¿no? Ya sabemos lo primero que tenemos que hacer, ciclo 1, qué base de hechos estamos considerando, la base de hechos inicial, ¿vale? Entonces, en esta base de hechos inicial teníamos los datos CHI, ¿de acuerdo? Con esos datos miramos a ver qué reglas de nuestra base de reglas hacen cierto su antecedente, gracias a los datos. En este caso tendríamos la regla, voy a copiar R2 y R5, ¿vale? Ninguna otra tiene cierto su antecedente gracias a CHI, ¿vale? En este caso, para resolver este conjunto conflicto y quedarnos con una única regla, porque recordad que en cada ciclo del sistema de producción solamente tenemos una regla que se ejecuta, pues en este conjunto conflicto vamos a resolverlo mirando cuál es la regla más específica y seleccionando esa. Cuando hablábamos del criterio de regla más específica o regla más general en teoría, decíamos que en ambos casos, para poder aplicar esa regla o ese criterio, las reglas debían ser comparables. ¿Qué significaba que dos reglas eran comparables? Que hablaban de lo mismo, que estaban hablando de los mismos términos, es decir, que su antecedente hasta un cierto punto tenía los mismos elementos de condición. Luego, en un momento dado, ese antecedente seguía teniendo más elementos de condición y en otro lado se paraba y no tenía más condicionantes, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que tenemos que mirar, que hablen de lo mismo, que estén hablando de los mismos términos. Bien, pues vamos a ver. R2 tienen su antecedente H y R5 tienen su antecedente H e I. Por lo tanto, están hablando de lo mismo en ambos casos. Ambos necesitan H para, al menos H, para hacer su antecedente cierto. Esto es como si estuviéramos hablando de un paciente que tiene fiebre en R2 y aquí un paciente que tiene fiebre, pero que además pues tiene manchas rojas, ¿de acuerdo? Entonces estamos hablando de lo mismo, H e I, pero hay una de ellas, en este caso R5, que es más concreta, que necesita más elementos de condición. Por lo tanto, esa es más específica y es la que seleccionaríamos en este primer ciclo de nuestro sistema de producción en este apartado D, ¿vale? Seleccionaríamos R5 y R5 lo que hace es inferir el conocimiento acerca del dato E, con lo cual en el ciclo 2 tenemos una nueva base de hechos que está compuesta por CHI y además el dato E, ¿vale? Bien, entonces ahora con este nuevo conjunto de datos debemos hacer el mismo trabajo que hemos hecho antes. Contrastamos, intentamos equiparar estos datos con los antecedentes de las reglas para ver qué reglas son disparables, qué reglas están en disposición de ser ejecutadas, ¿de acuerdo? Como mínimo, como no hemos borrado nada de la base de hechos, como mínimo tendremos R2 y R5, las que teníamos en el ciclo anterior, porque nuestra base de hechos no se ha reducido, es decir, no hemos borrado cosas, sino que hemos ampliado. Por lo tanto, al menos tendremos esas dos. R2 sigue siendo cierta porque tenemos H, R5 sigue siendo cierta porque tenemos H, E, I. ¿Vale? Además, tenemos que ver si hay alguna otra regla cuyo antecedente se hace verdadero gracias a estos datos. En este caso es así, hay otra regla que es R6, ¿vale? Entonces, digamos que nuestro conjunto conflicto en el ciclo 2 estará formado por R2
perdón, R2, R5 y R6, ¿vale? Y aquí lo mismo, en este punto de aquí tenemos que resolver este conjunto conflicto utilizando el criterio, como criterio la regla más específica, seleccionando la regla más específica. Vale, pues vamos a ir viendo, podemos ir 2 a 2, por ejemplo, ¿no? Entonces, entre R2 y R5 ya vimos en el ciclo anterior cuál era más específica, eran comparables y la más específica era R5. Ahora deberíamos ver entre R5 y R6 cuál es la más específica, ¿vale? Las tenemos aquí. R5 necesita H e I, sin embargo R6 necesita E y C. Por lo tanto, estas dos reglas no son comparables. Una habla, R5, acerca de paciente que tiene fiebre y que tiene manchas rojas y por el contrario, R6 habla de enfermeras y sus turnos en un servicio de urgencias, por ejemplo. ¿De acuerdo? No están hablando en los mismos términos, por lo tanto, no son reglas comparables. ¿Qué pasa en este caso? Que como no son reglas comparables, ¿cuál es la más específica? Entre dos reglas que no se pueden comparar, ¿cómo puedo decidir cuál es más específica con respecto a la otra si no están hablando en los mismos términos? Pues no puedo, ¿vale? La estrategia de control no puede discriminar, no puede decidir cuál es la más específica entre R5 y R6 y por tanto separa. ¿Vale? Hace que el sistema de producción se pare porque no le puede dar al motor de inferencia ninguna regla a ejecutar. No es capaz de decidir con este criterio de selección, ¿vale? Entonces, en este caso, en este apartado D, también vemos que nuestro sistema de producción se pararía, no seguiría funcionando y, por tanto, no llegaríamos nunca a encontrar la meta M que íbamos buscando, ¿vale? ¿Alguna duda? ¿Comentario? ¿Nada? Vale, pues vamos a hacer el siguiente apartado. Lo voy a copiar aquí para que lo tengamos a mano. El apartado E, ¿vale? Apartado E, que nos dice que vamos a seguir aplicando encadenamiento hacia adelante y que tenemos dos criterios de resolución del conjunto conflicto, ¿vale? Vamos a verlo aquí. Entonces vamos a seguir utilizando este formato tabular, ¿vale? Aplicamos encadenamiento hacia adelante, tenemos que describir detalladamente el orden en el que se ejecutan las reglas y lo que tenemos aquí es que vamos a utilizar principio de refracción y regla más prioritaria, la de numeración menor, la de subíndice menor, ¿vale? Bien, pues vamos a ir funcionando como lo hemos hecho hasta ahora. Vale, veo que aquí en el chat estáis preguntando por el tema anterior, por el apartado anterior, sí, como contesta aquí el compañero. En realidad no es que sean igual de específicas, es que ni siquiera las puedo comparar, porque no hablan de lo mismo, no tienen los mismos elementos de decisión. ¿De acuerdo? Entonces, evidentemente el sistema se para por eso, porque no puede tomar una decisión con respecto a esas dos reglas. ¿De acuerdo? Vale, pues vamos con el apartado E. Entonces, como decíamos, pues empezamos con el ciclo 1, que tenemos como datos iniciales CHI, ¿vale? Intentamos ver cuál es el conjunto conflicto. En este caso, el conjunto conflicto está formado por las reglas R2, R5, ¿vale? Son las dos únicas cuyo antecedente se hace cierto gracias a los datos que tenemos en la base de hechos, ¿vale? Ahora, estas dos reglas que forman parte del conjunto conflicto, tenemos que decidir cuál es la que vamos a ejecutar, siguiendo prioridad subíndice menor y principio de refracción, ¿vale? Pues vamos a ver, ¿cuál es la regla más prioritaria en este conjunto conflicto? R2, ¿vale? R2 cumple el principio de refracción. Recordad, el principio de refracción nos decía que vamos a seleccionar siempre aquellas reglas que no se hayan ejecutado con anterioridad, ¿de acuerdo? Entonces, ¿R2 se ha ejecutado con anterioridad?
No. ¿Por qué? Porque estamos en el primer ciclo, no hay nada que se haya ejecutado antes del primer ciclo. Por lo tanto, R2 cumple el principio de refracción, es la más prioritaria y, por tanto, es la regla que la estrategia de control decide seleccionar para ejecutar, ¿vale? El motor de inferencia ejecuta R2 y lo que hacemos es obtener una base de hechos nueva, que tiene como dato inferido el dato A, ¿vale? Bien, pues con estos datos contrastamos la base de reglas y vamos a ver cuál es el conjunto conflicto. En este caso, el conjunto conflicto está formado por las reglas R2 y R5, ¿vale? Que son ciertas su antecedente gracias a estos datos. Y ninguna más, porque aquella que tiene como elemento de condición el dato A necesita además B, que no lo tenemos, ¿vale? Entonces, tenemos este conjunto conflicto. Vamos a ver cómo resolverlo. ¿Cuál es la regla más prioritaria según el criterio que estamos siguiendo? La de subíndice menor, vale. Entonces, tendríamos que ver esta regla, la regla R2. ¿R2 cumple el principio de refracción? Perdona un momento. Sí, Una pregunta del apartado anterior. sí. Si por ejemplo comparases en vez de HI y EC, por ejemplo EI y EC, ahí sí se podría comparar. HI, a ver, Sí, EI, teníamos HI sí, y EC y decías que sí, no se puede comparar porque sí, son elementos distintos. sí. Si fuese EI y EC, sí podrías compararlos al tener la E en común. Claro, digamos que aquí serían comparables porque están hablando en los mismos términos. Imagínate que significa eh, pues que es cierto que los alumnos han aprobado todas las asignaturas, por ejemplo, y el dato I y el dato C significa pues lo que sea. Estamos hablando de lo mismo en ambos casos, pero justo en este ejemplo que propones tampoco podríamos decidir porque ninguna de las dos es más específica que la otra. Son comparables, ¿vale? Pero ninguna, digamos que entra más en detalle que la otra, porque esta primera EI lo que tiene es que aparte de los elementos en los que coinciden, tiene un elemento más para decidir y esta otra, EC, también tiene otro elemento más para decidir, con lo cual si tuviéramos EI y EC en el antecedente, los podríamos comparar, pero seguiríamos sin poder decidir porque ambas son igual de específicas, tienen los mismos elementos, el mismo número de elementos, por decirlo de alguna manera, para decidir. ¿Sí? Vale, gracias. Nada. ¿Más cosas? Veo aquí una pregunta en el chat que dice si solo tuviéramos R2 y R5 en el apartado 2, en el apartado D, perdón, era lo que teníamos, ¿no? Teníamos R2 y R5, pero luego pasábamos a tener una más, ¿no? Entonces, si tuviéramos solo R2 y R5, es decir, que no se diera, que en el ciclo 2 tuviéramos R6, sí, evidentemente, volveríamos a aplicar regla más específica. Entre la más específica, en realidad lo que se ejecutaría sería R5, ¿no? Hemos dicho antes que lo que ejecutábamos era R5, porque R5 era más específica que R2, ¿vale? Entonces, en el supuesto caso que en el apartado D, volviendo otra vez hacia atrás, en el apartado D no tuviéramos nada más que R2 y R5 en todos los conjuntos conflicto, la regla más específica es siempre R5 porque tiene más elementos de decisión y es comparable con respecto a R2, ¿vale? Y si nos quedaríamos, es un caso, o sea, suponiendo que no tuviéramos R6, pues es un caso en el que estaríamos ejecutando todo el rato, digámoslo así, R5, no R2, sino R5, y nos meteríamos en un bucle y por tanto el sistema también pararía en ese caso, ¿vale? No porque no pueda decidir, sino porque consume todos los recursos de la máquina y para al final. ¿Sí? ¿De acuerdo? Fenomenal. ¿Más cosillas?
Vale. Bueno, pues continuamos con el apartado E, ¿vale? Cualquier cosa me volvéis a interrumpir, ¿de acuerdo? En el apartado E habíamos hecho ya ciclo 1, ¿de acuerdo? Habíamos decidido que en el ciclo 1 R2 era la que se tenía que ejecutar, habíamos empezado el ciclo 2 con esta base de hechos, habíamos comparado esos datos con los antecedentes de las reglas y habíamos visto que el conjunto conflicto era este que teníamos aquí, R2 con R5, ¿vale? Después estábamos ya viendo que en este caso el conjunto conflicto tendríamos que analizar la regla más prioritaria, que era R2, ¿de acuerdo? R2 es la regla más prioritaria, pero tenemos que ver si cumple el principio de refracción, ¿vale? ¿Qué nos decía el principio de refracción? Recordando la teoría, que íbamos a seleccionar siempre aquellas instancias de regla que no se hubieran ejecutado con anterioridad, ¿vale? Entonces, ¿R2 cumple el principio de refracción? Vamos a verlo. ¿Esta instancia de R2 o R2 se ha ejecutado con anterioridad? Sí, se ha ejecutado en el ciclo 1. La instancia que estoy analizando, la instancia que aparece en el ciclo 2, ¿es la misma instancia que aparecía en el ciclo 1 y que se ejecutó en ese ciclo? Sí, es la misma. ¿Por qué es la misma? Porque no hay ningún intervalo de ciclos donde R2 haya dejado de existir en los conjuntos conflicto intermedios. ¿De acuerdo? Entonces, esta R2 que estoy analizando ahora mismo es la misma R2 que se ejecutó. Y por tanto, R2 podemos decir que no cumple el principio de refracción. Pasaríamos a evaluar la siguiente más prioritaria, que en este caso es R5. ¿Vale? R5 sí cumple el principio de refracción porque es una regla que no se ha ejecutado con anterioridad. Por lo tanto, sería la regla que ejecutaríamos en este caso o que la estrategia de control decidiría que es la seleccionada y por tanto le diría al motor de inferencia que la ejecute. ¿Vale? Bien, con esa decisión, el motor de inferencia actualiza su base de hechos porque ejecuta R5 y R5 lo que hace es inferir el dato E. ¿Vale? Entonces pasamos a ciclo 3 con este nuevo conjunto de datos y vamos a ver cuál es el conjunto conflicto, es decir, qué reglas tienen su antecedente verdadero gracias a esos datos en este caso. ¿De acuerdo? Bueno, de momento R2 y R5, porque como hemos visto, en casos anteriores no hemos borrado nada de la base de hechos, por lo tanto, las reglas que eran ciertas en el ciclo anterior siguen siendo ciertas ahora. R2 se cumple su antecedente y el antecedente de R5 también. ¿Hay alguna regla más que cumple su antecedente? Sí, ¿no? Hay una regla que es R6, como estáis indicando en el chat, ¿vale? Y entonces tenemos esa nueva regla que forma parte del conjunto conflicto. No hay ninguna más, ¿correcto? Entonces pasaríamos ahora a evaluar este conjunto conflicto teniendo en cuenta los criterios que me decían en el enunciado. Entonces empiezo, como siempre, por la regla más prioritaria, la del subíndice menor, R2. R2 tiene que cumplir, para ser la seleccionada, el principio de refracción, pero en este caso no lo cumple. ¿Por qué? Porque R2 es una regla que se ha ejecutado con anterioridad y esta instancia de R2 es la misma que se ejecutó. ¿De acuerdo? ¿Por qué es la misma o por qué sabemos que es la misma? Porque R2 ha seguido apareciendo en todos los conjuntos conflictos desde el momento en el que se ejecutó hasta el momento que estoy analizando actualmente. ¿Vale? Por lo tanto, R2 está descartada. R5, que es la siguiente más prioritaria, ¿cumple el principio de refracción? Pues tampoco lo cumple. ¿Por qué? Porque es una regla que se ha ejecutado con anterioridad y además es la misma regla, la misma instanciación de regla que se ejecutó, porque ha seguido apareciendo en todos los conjuntos conflictos desde el momento de ejecución hasta el momento actual. Por lo tanto, R5 también está descartada. Pasaríamos a analizar la regla, la siguiente regla más prioritaria, que es R6. ¿R6 es una regla que se ha ejecutado con anterioridad? No. Por lo tanto, cumple el principio de refracción y por lo tanto es la regla que seleccionaríamos para ejecutar en este momento, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, esa es la regla que se decide ejecutar. Gracias a su ejecución, la base de hechos se actualiza con el dato K,
es decir, con R6 hemos sido capaces de inferir conocimiento acerca de K, y ahora con este nuevo conjunto de datos volvemos a intentar ver cuáles son las reglas cuyo antecedente se hace verdadero. Vale. Pues el conjunto conflicto estará formado por estas reglas al menos, ¿vale? R2, R5 y R6, y vemos a ver si hay alguna otra regla cuyo antecedente se hace cierto gracias a estos datos. En este caso sí que hay alguna más, sería la regla R7, ¿vale? Fenomenal. Veo que en el chat estáis participando, muchas gracias. Entonces tenemos este conjunto conflicto que tenemos que resolver y para el que actuamos de la misma manera que hemos hecho en el ciclo anterior y en los ciclos anteriores. Seleccionamos o analizamos en primer lugar, la regla más prioritaria. R2. Esta tiene que cumplir el principio de refracción, pero no lo cumple porque es una regla que se ha ejecutado con anterioridad y además es la misma instanciación porque no ha desaparecido de los conjuntos conflicto intermedios, ¿vale? Pasaríamos a la siguiente, R5, ¿vale? Veo que hay aquí una consulta, entonces antes de seguir la respondo, ¿vale? Un compañero pregunta que si una regla se quita del CC si sus antecedentes ya no se cumplen. En realidad, una regla no forma parte o no pasa a formar parte del conjunto conflicto si sus antecedentes no son verdad, ¿vale? Entonces, el conjunto conflicto se genera en cada ciclo, ¿de acuerdo? Y se incluye en ese conjunto conflicto las reglas cuyo antecedente son verdaderos, o cuyo antecedente, mejor dicho, es verdadero gracias a datos de la base de hechos. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, seguimos analizando, fenomenal, de nada. Seguimos analizando la siguiente más prioritaria, que era R5. ¿R5 cumple el principio de refracción? Pues tampoco lo cumple. ¿Por qué? Porque es una regla que se ha ejecutado con anterioridad en ciclo 2. Y R5, esta instanciación que estoy analizando en ciclo 4, es la misma que había en ciclo 2 porque no ha desaparecido de los conjuntos conflicto intermedios. Por lo tanto, descartada también. Siguiente regla prioritaria, R6. Según la prioridad, subíndice menor, que es la que estamos siguiendo. ¿R6 cumple el principio de refracción? Pues tampoco lo cumple. Es una regla que se ha ejecutado con anterioridad y además la instanciación que estoy analizando en este momento es la misma instanciación que se ejecutó. Por lo tanto, también se descarta. En la estrategia de selección no la selecciona. Y pasaríamos a la siguiente más prioritaria, que sería R7. ¿R7 cumple el principio de refracción? Pues sí. ¿Por qué? Porque no se ha ejecutado con anterioridad, con lo cual es la regla que la estrategia de selección selecciona para ejecutar y que, por tanto, el motor de inferencia ejecuta y gracias a esa ejecución actualizamos nuestra base de hechos con el dato inferido gracias a R7, que es el dato M, ¿vale? Entonces, en este punto, cuando hemos llegado a esta base de hechos, hemos encontrado la meta que buscábamos, M, ¿vale? Entonces, aquí nuestro sistema de producción se para. ¿Por qué se para? Porque hemos llegado a la base de hechos que llamábamos final. Recordad, en la base de hechos final lo que teníamos era la respuesta a la pregunta que habíamos formulado o el objetivo que íbamos buscando. En este caso, nuestra meta era M y hemos conseguido M en la base de hechos que íbamos a utilizar en el ciclo 5. Por lo tanto, aquí pararíamos y el orden en el que se han ejecutado las reglas para poder obtener M está incluido o está registrado aquí en esta tabla que hemos ido realizando. Hemos ejecutado R2, R5, R6 y R7 para obtener la meta M. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda, comentario? ¿Todo claro? Bien. Pues nada, si está todo más o menos claro, si no, si tuvierais alguna cosa, podemos volver atrás sin problemas. Vamos a ir ahora a hacer el apartado F, ¿vale?
de este ejercicio 13. Seguimos con el ejercicio 13. En este ejercicio 13 lo que decíamos era, el apartado F nos dice que vamos a aplicar encadenamiento hacia atrás y a describir, en este caso nos piden describir el orden en el que se ejecutan las reglas, suponiendo la regla más prioritaria la de subíndice menor, ¿vale? Bien, entonces, en este caso, como no hemos hecho ningún ejercicio de encadenamiento hacia atrás, lo que dijimos, o recordando lo que dijimos en teoría, tenemos que el encadenamiento hacia atrás lo que hace es intentar validar una determinada hipótesis, ¿vale? Tenemos una suposición de algo que creemos que podría ser cierto en el escenario en el que nos estamos moviendo. Mi paciente tiene gripe y lo que quiero ver es si los datos que yo puedo obtener acerca de ese paciente me refrendan esa hipótesis inicial que yo he hecho. ¿De acuerdo? Entonces, para ello dijimos que era muy bueno representar esa ejecución del sistema de producción utilizando árboles, ¿no? Entonces, es lo que vamos a hacer y en este caso, como digo, normalmente lo pintaríamos en la pizarra y quedaría pues todo nuestro árbol pintado con toda la información. Aquí lo que voy a hacer va a ser utilizar el PowerPoint, ir pintándolo según lo vamos contando, más o menos de manera dinámica, ¿de acuerdo? Entonces dejo de compartir el Excel y voy a pasar a compartir el PowerPoint donde vamos a ir creando nuestro árbol, ¿de acuerdo? Vale, bueno, en principio deberíais estar viendo ya este PowerPoint, ¿vale? Seguimos en el ejercicio 13, vamos a hacer el apartado F, ¿de acuerdo? Aplicando encadenamiento hacia atrás, utilizando la regla más prioritaria, la de subíndice menor. Vale, entonces, ¿cómo debemos enfocar estos ejercicios de encadenamiento hacia atrás en los que nos piden describir detalladamente el orden en el que se ejecutan las reglas? Bueno, pues como hemos dicho, vamos a utilizar un árbol. Digamos que la raíz de nuestro árbol va a ser la meta que vamos buscando, el objetivo que queremos validar. En este caso, nuestra meta es M, ¿vale? Tenemos M como objetivo que queremos validar, como hipótesis inicial. En encadenamiento hacia atrás decíamos que lo que teníamos que ver es si M es cierta, porque está en la base de hechos actual, o si M se puede conseguir gracias a alguna regla de mi base de reglas, ¿vale? Son los dos casos en los que podría conseguir M o podría tener M cierto, M verdadero, ¿vale? Entonces, lo primero que hago siempre es ver si M aparece en la base de hechos actual. La base de hechos actual es esta de aquí, base de hechos inicial, que tiene CHI. Por lo tanto, M no aparece en esa base de hechos. Así que la única manera en la que podría llegar a obtener M, a saber que M es verdad, es viendo si lo puedo obtener gracias a alguna regla de mi base de reglas. ¿Cómo hago eso? Miro a ver si M está en el consecuente de alguna regla, ¿vale? Entonces, miro a ver si M está en el consecuente de alguna regla y veo que está en el consecuente de R1 y también veo que está en el consecuente de R7 y ninguna más, ¿de acuerdo? Entonces, en este árbol que yo voy a ir pintando, vamos a tener dos opciones, dos caminos. Es decir, el camino que me dice que puedo conseguir M gracias a R1, ¿vale? Y el camino que me dice que puedo conseguir M gracias a R7, ¿vale? Entonces tendríamos estos dos caminos. Puedo conseguir M gracias a R1, porque M aparece en el consecuente de R1, y puedo conseguir M gracias a R7 porque también aparece en el consecuente de R7. ¿De acuerdo? Ahora, para que R1 se pudiera disparar en un momento dado, necesita que sus antecedentes sean ciertos. Es decir, que el antecedente, esta unión de A, B y C, sea cierto. Por lo tanto, necesito el dato A, necesito el dato B, ¿vale? Y necesito el dato C. Necesito que esos tres elementos sean ciertos.
los 3. Tengo aquí un AND, ¿vale? Deben ser ciertos los 3. Y para que R7 se pudiera disparar, necesitaría tener K cierto, ¿vale? Bien, entonces, ahora mismo, digamos que estoy en una situación donde debería tomar alguna decisión sobre qué camino explorar, ¿vale? En un árbol, si tengo 2 ramas o n ramas, más de una, tengo que ver qué rama exploro primero, ¿no? Un poco para ir viendo si puedo conseguir lo que busco. Entonces, en este momento de aquí, cuando M veo que se puede conseguir gracias a R1 y gracias a R7, lo que tengo es un conjunto conflicto. Es decir, podría explorar R1 o podría explorar R7. ¿Por cuál empiezo y quién me dice por cuál empezar? Pues quién me dice por cuál empezar, eso es la estrategia de control. La estrategia de control me va a decir, explora primero esta rama o explora primero esta otra, esta segunda. ¿Qué me dice la estrategia de control? Que voy a utilizar como regla más prioritaria la de subíndice menor. Por lo tanto, lo que me está diciendo esta estrategia de control es que explore primero el camino de R1, ¿vale? Bien, pues vamos a explorar el camino de R1 primero. Hemos dicho que para que R1, de momento estoy explorando, no he ejecutado absolutamente nada, estoy explorando. Para poder ejecutar el camino de R1, hemos dicho que necesitaríamos tener A cierto, B cierto y C cierto. Vale, vamos a ver qué pasa. ¿Es A cierto? A puede ser cierto si está en la base de hechos actual. Base de hechos actual, CHI. A no pertenece a esa base de hechos. Por lo tanto, de momento no puedo decir que A sea cierto. Podría conseguirlo, es decir, podría conseguir que A fuera verdad, conseguir ese dato, si fuera consecuente de alguna de las reglas de mi base de reglas. ¿Este dato A aparece en algún consecuente de alguna regla? Sí, en el consecuente de R2, ¿vale? Por lo tanto, yo podría conseguir A si en algún momento dado disparara R2, ¿vale? Y R2, para poderse disparar, necesita H. Bien. De aquí he explorado y he visto cómo podría conseguir A. No tengo más opciones para conseguir A porque A no aparece en ningún otro consecuente. Vamos a ver cómo puedo conseguir B. Lo primero de todo y más fácil sería que estuviera en la base de hechos actual, pero no lo está. Entonces tengo que seguir mirando por la otra opción, que es, ¿aparece como consecuente de alguna regla? Pues sí, aparece como consecuente de la regla R3. ¿Vale? Entonces podría conseguir B si soy capaz en algún momento de disparar R3, ¿vale? Y R3 necesita, para poderse ejecutar, que sean ciertos los datos D y E, ¿vale? Bien, ya no hay ninguna otra opción para B, es decir, B solo lo puedo conseguir si disparo R3, ¿vale? Y ahora vamos a ver cómo podría conseguir C. ¿Cómo puedo conseguir C? Lo primero y más fácil, que estuviera en la base de hechos actual. Vale, pues en este caso justo está en la base de hechos actual. Por lo tanto, ya lo tengo. C es cierto. Vale. Ahora tengo que ver si puedo conseguir A y puedo conseguir B, porque si consigo esos dos datos, podría disparar R1. Pues entonces voy a ver si consigo A. A hemos dicho que se consigue si se dispara R2. Y R2 se puede disparar si tengo H. ¿Vale? ¿Cómo puedo tener H? Porque esté en la base de hechos inicial o porque sea consecuente de una regla. En este caso tenemos otra vez suerte y está en la base de hechos inicial. Con lo cual, o en la base de hechos actual, mejor dicho, que coincide con la inicial. Con lo cual H ya la tengo, es verdadera, ¿de acuerdo? Y al ser verdadera, hace que se pueda disparar R2, ¿de acuerdo? Es decir,
En este momento, como tengo este dato, R2 se puede disparar y por tanto obtengo el dato A que iba buscando. Y ese dato A se incorpora a la base de hechos 2. Y pasamos de tener la base de hechos 1 gracias a ejecutar R2, obtenemos o conseguimos la base de hechos 2 que tiene CHI y además el dato A. ¿De acuerdo? Entonces, daos cuenta que lo que hago en este tipo de ejercicios de encadenamiento hacia atrás, en un primer paso es explorar los caminos, ver qué cosas necesito para que el camino se pueda ejecutar en un momento dado, ¿vale? Primero exploro y entonces voy desde la raíz de mi árbol hasta las hojas, ¿de acuerdo? Moviéndome por nodos intermedios y hago esa exploración. Y la segunda parte es la parte de ejecución en la que lo que hago es disparar reglas cuando llego a una hoja, a un nodo hoja que es cierto, un nodo hoja que tengo en alguna base de hechos. En este caso, por ejemplo, la H. ¿Vale? Al tener este nodo hoja cierto directamente, eso hace que se dispare la regla 2 y vamos hacia atrás, consiguiendo en este caso el dato A. ¿Vale? Entonces, cuando hacemos encadenamiento hacia atrás, seguimos como dos pasos. El primer paso en el que escribimos, por decirlo de manera informal, nuestro árbol desde la raíz hacia las hojas. Y el segundo paso, en ese paso exploramos y vemos qué posibilidades existen y qué necesito para cada una de esas posibilidades. Y en el segundo paso lo que hago es, una vez tengo en los nodos hoja un verdadero, entonces puedo disparar las reglas asociadas deshaciendo, digamos, el camino que he hecho con el objetivo de llegar a la raíz del árbol. ¿Vale? Bien. Entonces, de momento tenemos ya estos dos elementos de condición del antecedente de R1. Vamos a ver si puedo conseguir B. ¿Vale? Hemos dicho que B se podría conseguir siempre y cuando pudiéramos disparar R3. Y para disparar R3 necesito D y necesito E. ¿Vale? Entonces, ¿cómo consigo estos dos datos? Pues D, vamos a ver si está en la base de hechos actual, que es la base de hechos 2, no lo está. Vamos a ver si es consecuente de alguna regla. Sí que lo es consecuente de R4, ¿vale? Entonces, podría conseguir el dato D si disparo R4, ¿vale? Bien. ¿Cómo puedo conseguir este subobjetivo E? Pues ese subobjetivo lo mismo. Miro a ver si está en la base de hechos actual, no lo está. Miro a ver si es consecuente de alguna regla, en este caso de la regla R5, ¿vale? Entonces tengo ahora ya las diferentes opciones con las que con las que podría conseguir el antecedente de R3, ¿vale? Bien, pues voy a ver qué pasa por este camino. Voy a ver si puedo conseguir D. D se consigue si disparo R4 y R4 necesita M. ¿Cómo puedo conseguir M? ¿Es M un dato de la base de hechos actual? No. ¿Es M consecuente de alguna regla? Sí. Es consecuente de la regla R1 y consecuente de la regla R7. Por lo tanto, tendría aquí otras dos opciones para conseguir M, que serían R1 y R7. Y a partir de aquí se volvería a duplicar toda esta parte del árbol que hemos ido construyendo hasta ahora, porque volvemos a necesitar el dato M. Por lo tanto, este sistema de producción, con esta estrategia de control, se metería en un bucle infinito, porque seguiríamos explorando esta rama, intentando conseguir M, duplicaríamos otra vez todo esto que tenemos aquí, llegaríamos a otro punto donde vuelvo a necesitar M y así sucesivamente, como en cualquier bucle, hasta que los recursos de la máquina, suponiendo que ya tenemos el sistema implementado, hasta que los recursos de la máquina pues, no dan más de sí, llegan a su límite. ¿De acuerdo? ¿Está claro cómo hemos hecho este encadenamiento hacia atrás, las cosas que tenemos que tener en cuenta y cómo funcionaría? Es el primero que hacemos, entonces, bueno, comentadme cualquier cosa que no haya quedado clara, cualquier duda, ¿vale? Decidme, sí. Aquí hay un pero en el chat.
La R6, vale, hay un compañero en el chat que pregunta qué pasa con R6. R6 es la regla que me permitiría conseguir K, ¿vale? Entonces, digamos que podríamos pintarla aquí porque es un camino o una posibilidad, ¿no? Pero digamos que este camino de R7 no lo exploramos. ¿Por qué no lo exploramos? Porque cuando empezábamos aquí en este nodo y queríamos conseguir M, teníamos dos opciones, R1 y R7. Estas dos opciones son las reglas analizables en este momento y que por tanto serían como aquellas reglas que teníamos en el conjunto conflicto en el caso anterior, en el caso del encadenamiento hacia adelante, ¿de acuerdo? Entonces, estas dos posibilidades tengo que decidir por cuál voy, qué opción exploro, y esa opción la decido gracias a la estrategia de control, que me dice la de prioridad subíndice menor, ¿vale? Y por tanto, en este caso lo que me dice es que explore R1, el camino de R1. Al meterme por el camino de R1, nunca voy a salir de ese camino porque ese camino se mete en un bucle, ¿vale? Vale, sí, más o menos, como dice el compañero, tú decides este camino porque te lo dice la estrategia de control, exploras este camino y en este caso en concreto nos metemos en un bucle, que es lo peor de todo, ¿no? Lo peor que podemos tener en un sistema de producción y en general en cualquier sistema informático. Pero digamos que en este caso lo que pasa es que este camino no acaba nunca. Podría darse el caso en el que yo tuviera que explorar el segundo camino, teniendo en cuenta este ejemplo en concreto, ¿vale? Podría tener que explorar R7. ¿Cuándo? Si yo no tengo esta mala suerte de tener aquí un bucle y exploro R1 hasta donde puedo, pero al volver hacia atrás disparando reglas soy incapaz de llegar a M, es decir, M no se consigue por este camino, se consigue un falso, nunca se consigue un verdadero. Entonces, si tengo más opciones para conseguir M, las analizo, ¿vale? En este caso concreto teníamos un caso problemático que es que nos metemos en un bucle, con lo cual nunca vamos a conseguir saber si M es verdadero o falso, porque el bucle no me lo va a permitir. Pero en un caso X, el que fuera, si no tuviéramos aquí esta repetición de M, ¿vale? Suponiéramos aquí que D lo consiguiéramos con la regla 14, que necesitara N, pues por poner otro ejemplo concreto, y por este camino fuéramos incapaces de conseguir que M sea verdad, entonces podríamos explorar el siguiente camino, ¿vale? Sí, digamos que hay otro compañero que pregunta hasta dónde se sigue, por decirlo de alguna manera, en la exploración. Digamos que la exploración como tal acaba cuando tú consigues que en un nodo hoja sea verdad, que tú sepas que es verdad directamente. Es verdad directamente cuando está en la base de hechos actual, ¿vale? Y al ser verdad hace que directamente se dispare la regla en la que está involucrado, ¿vale? No, hay otro compañero que pregunta si tendríamos que tener refracción para poder explorar R7. En este caso, me da igual el criterio de selección que tenga, que como en R1 me meto en un bucle, ¿vale? Porque recordad que teníamos R4 que necesita M y por tanto M lo vuelvo otra vez a duplicar aquí y así hasta el infinito, hasta que la memoria de la máquina me lo permite. Me da lo mismo el criterio de selección que al meterme en un bucle nunca voy a llegar a explorar R7, porque nunca voy a acabar el camino de R1. Es un camino infinito, no acaba nunca, ¿vale? Me decís si no he respondido a las preguntas del chat o si tenéis alguna pregunta más o comentario. ¿Sí? ¿Está claro? Bien. Vale, pues si está claro, lo que hacemos es pasar al apartado G de ese mismo ejercicio 13. Nos dice el apartado G, ¿debería modificarse la estrategia de resolución del conjunto conflicto del apartado anterior? Pues la respuesta parece ser que sí, ¿no? Porque digamos que si tenemos un sistema de producción que se mete en un bucle infinito y hemos dicho que eso es lo que tenemos que evitar siempre, ¿vale? No podemos permitir que nuestro sistema no termine nunca, entonces parece claro que tenemos que modificar la estrategia de control.
En caso afirmativo, justificar cuál debería ser la nueva estrategia y aplicarla, ¿vale? Entonces, ¿qué pensáis? ¿Cómo podríamos solucionar este problema que hemos tenido aquí en el apartado? ¿Qué nueva estrategia de control deberíamos plantear para que funcionara correctamente este sistema de producción? ¿Alguna propuesta? Hemos dicho que refracción no, porque no nos evita el ciclo, ¿vale? Con refracción lo que hacemos es evitar, si somos capaces de aplicar una regla y de que esa regla se ejecute, digamos, pues que no se vuelva a ejecutar. Pero en este caso nos meteríamos en un ciclo infinito y no conseguiríamos evitar esa opción, ¿de acuerdo? Entonces, hay otros compañeros que están indicando aquí que el subíndice más alto o el subíndice mayor, ¿vale? Es decir, que cambiamos prioridad de subíndice menor por prioridad de subíndice mayor. Parece que podría ser lo más inmediato, ¿no? Lo que se nos puede ocurrir así de manera más directa, ¿no? Entonces vamos a probar con ese caso, ¿vale? Vamos a hacer ese apartado G utilizando, como hemos comentado, subíndice mayor, ¿vale? Como han propuesto los compañeros en el chat, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo iríamos funcionando? Pues lo mismo, recordad, estábamos con encadenamiento hacia atrás, por lo tanto, comenzamos siempre con un árbol que tiene como raíz el nodo que vamos buscando, la meta que vamos buscando, en este caso M, ¿vale? Bien, ahora tenemos que ver si M es cierto. Bueno, pues ya vimos que no era cierto porque no estaba en la base de hechos inicial. Tenemos que ver si es consecuente, de alguna regla en la base de reglas. Pues es consecuente de R1 y consecuente de R7. Por lo tanto, tenemos dos opciones. Podemos obtener M gracias a R1 y gracias a R7 y necesitamos pues, cada uno de estos elementos para que esas reglas se pudieran disparar, ¿de acuerdo? Estas serían las opciones que tenemos ahora. Consigo M disparando R1 o consigo M disparando R7, ¿vale? ¿Cuál es mi sugerencia, mi comentario de cómo utilizar o cómo plantear la representación de este tipo de árboles? Bueno, mi propuesta es y mi recomendación es que en el propio árbol, cuando vamos pintando las opciones, siempre que sea posible, pintemos también el criterio de la estrategia de selección. Me explico. Yo aquí, este árbol, podría haberle pintado de la misma manera que este otro, ¿vale? Tengo dos caminos para llegar a M, R1 y R7. Lo pinto así, ¿vale? Y ahora digo, con la estrategia de subíndice mayor, ¿qué camino tengo que explorar? Pues tengo que explorar el camino de R7, con lo cual exploraría esta segunda rama que está más abajo, ¿vale? No hay ningún problema. Si soy consciente y me acuerdo perfectamente de tener en cuenta que cuando tengo dos caminos o más de dos caminos, tengo que mirar cuál es la estrategia de selección y ahondar en el camino indicado por esa estrategia de selección, ¿vale? ¿Qué pasa si voy un poco como a veces hacemos cuando las cosas son más y más repetitivas, con el piloto automático puesto, por decirlo de alguna forma? Pues que si yo lo he escrito así, pero la estrategia de control me dice que tengo que explorar la de subíndice mayor, puede que me olvide que en este punto tengo que tomar una decisión y por tendencia de cómo escribimos y cómo leemos, empecemos a explorar este camino de aquí. ¿De Sí, acuerdo? alarmar. Si lo Sí, hacemos así, ya estamos haciendo mal el ejercicio completo, porque no estamos siguiendo la estrategia de selección que hemos indicado, subíndice mayor. Sin embargo, si lo que hacemos es representar el árbol con la propia estrategia de selección en ese árbol, es decir, ya pongo primero, arriba de todo, la regla más prioritaria o la que me dice la estrategia de selección que es la más prioritaria y después la siguiente más prioritaria, ya me puedo olvidar, por decirlo de alguna manera, de pensar en este punto de aquí qué camino tengo que seguir, porque ya sé que voy a seguir siempre el de arriba, porque he representado directamente en el árbol la estrategia de selección que estoy siguiendo, ¿vale?
Evidentemente, cualquiera de las dos opciones, pintarlo de una manera o pintarlo de otra, son igualmente válidas. El tema es que por la experiencia me dice que si lo pintamos ya directamente con la estrategia de selección que vamos a seguir, siempre y cuando podamos, claro, el número de errores se minimiza. ¿De acuerdo? Pero podemos pintarlo como queramos. Yo habitualmente lo que hago es incluir la estrategia de selección en el propio árbol para luego no tener que pensar ir un poquito más así directo, siempre de arriba abajo. ¿De acuerdo? Bien, entonces, hemos dicho que tenemos estas dos opciones, hemos dicho que seguimos estrategia de selección, prioridad, subíndice mayor, ¿vale? Y por tanto, cuando tengo estos dos caminos, voy a explorar el camino de R7, que es más prioritaria que R1. Bien, ¿cómo puedo conseguir K? Este subobjetivo intermedio que he creado aquí. Bueno, pues K lo consigo o bien porque está en la base de hechos, que no es el caso, o bien porque forma parte del consecuente de alguna regla, en este caso de la regla R6. Bien, pues entonces tengo que puedo conseguir K gracias a R6. ¿Vale? Y R6 para dispararse necesita que consigamos tener el subobjetivo C y el subobjetivo E, ¿vale? Me había dejado este nodo por aquí. ¿De acuerdo? Entonces, para que R6 se pueda disparar, necesito estos dos datos. Bien, no tengo más cosas que mirar para conseguir este objetivo, porque no hay este subobjetivo intermedio, porque no hay más reglas en las que aparece el consecuente, con lo cual sigo con R6. Para que R6 se pueda disparar, necesito tener E y necesito tener C. ¿Cómo puedo conseguir E? Bueno, pues bien porque esté en la base de hechos actual, que no es el caso, o bien porque sea consecuente de una regla, que sí sucede, es consecuente de R5. Por lo tanto, puedo conseguir E si disparo, si soy capaz de disparar en algún momento, R5. ¿Vale? Entonces consigo E, o soy capaz de conseguir que E sea verdad, si en algún momento puedo disparar R5. ¿Vale? No hay ninguna otra opción para E, pero sí tengo que mirar, sigo mirando cómo puedo conseguir C. C lo consigo o bien porque está en la base de hechos actual, que justo lo está, y por tanto ya no tengo que mirar más cosas porque C está en la base de hechos actual, ¿vale? Bien, entonces sigo explorando, ¿vale? He conseguido C, pero me falta conseguir E. E hemos dicho que lo podría conseguir si disparo R5. Para disparar R5 necesito conseguir estos dos datos. ¿Cómo tengo H? Pues H lo tengo si aparece en la base de hechos actual, que es el caso, ¿vale? Con lo cual, sé que H ya es cierto, porque aparece en la base de hechos actual. ¿Cómo puedo conseguir I? Pues lo mismo. I es cierto si está en la base de hechos actual, que justo también está, con lo cual también es cierto, ¿vale? Por lo tanto, en este punto tenemos que los dos elementos de condición del antecedente de R5 son verdad. Hemos llegado a un nodo hoja, a los nodos hoja, y esos nodos hoja son ciertos. Eso hace que se pueda disparar R5, ¿vale? Entonces, gracias a disparar R5, cambio de estado mi base de hechos, ¿vale? Y pasaría, gracias a R5, a tener una nueva base de hechos 2, que tiene C, H e I, pero además tiene el conocimiento inferido por R5, que es E. ¿De acuerdo? Bien, ahora tengo que R5 lo he conseguido en la base de hechos 2. Entonces, ya tengo también que los dos elementos de condición del antecedente de R6, E y C, son ciertos. ¿Por qué? Porque ambos están en la base de hechos, ¿vale? Por lo tanto, también esta situación hace que se dispare R6, ¿vale? Entonces, disparamos R6, consiguiendo la base de hechos 3, que tiene datos inferidos, el conocimiento inferido por R6, que es K, ¿vale? Por lo tanto, hemos conseguido, a ver, hemos conseguido tener K y K se ha incluido en la base de hechos 3.
Y ahora igual estamos en la misma disposición porque tenemos que el antecedente de una regla de R7 es cierto y por tanto lo podemos disparar y conseguir la base de hechos 4 en la que tenemos la meta M que íbamos buscando, ¿vale? Esta base de hechos 4 se consigue gracias a disparar R7, ¿vale? Entonces aquí disparo R7, tengo la base de hechos 4 que está formada por estos datos y además lo inferido por R7 que es el dato M. Como M es la meta que yo iba buscando, he sido capaz de validar mi hipótesis, la hipótesis M que había hecho al principio y por tanto esa hipótesis es cierta y el sistema de producción me ha refrendado la suposición que yo tenía al inicio gracias a los datos que he podido ir consiguiendo en el transcurso de las ejecuciones de los ciclos en el sistema de producción. ¿De acuerdo? ¿Está claro? ¿Comentarios, dudas? ¿Todo claro? ¿Sí? Vale, si hay alguna duda me decís, ¿ok? Bien, pues con esto hemos acabado el ejercicio 13. Lo que vamos a hacer ahora es pasar al ejercicio 5, ¿vale? Tenemos el enunciado, si lo tenéis por ahí. Vamos a hacer, de momento, si nos da tiempo algo más, haremos algo más. El apartado A, que es encadenamiento hacia adelante, por hacer otro caso de encadenamiento hacia adelante, y el apartado C, ¿de acuerdo? Entonces, lo que voy a hacer es compartiros, para hacer el apartado A, compartiros este Excel que seguimos llevando para los casos de encadenamiento hacia adelante, ¿de acuerdo? Y intentamos ese ejercicio, ¿vale? Paramos un par de minutos, que voy un momento, si nos importa, a beber agua y continuamos. Antes de todo, vale, una pregunta. En el F, a ver, vamos a concretar. Apartado F, vamos a ver, que no... En el apartado F, a ver si entiendo la duda. En el apartado F no se quedaría en bucle infinito al estar H en la base de hechos. Vale, el apartado F hemos dicho que se quedaba en un bucle infinito. Eso es lo que hemos comentado, ¿vale? Retomo ejercicio 13, ¿vale? Por una duda que ha aparecido en el chat. En el apartado F hemos dicho que se quedaba en un bucle infinito. Voy a compartiros otra vez eso para que lo veamos, por si no ha quedado claro, ¿vale? ¿Vale? Este era el apartado F, ¿de acuerdo? Entonces, en el apartado F hemos dicho que lo que teníamos era un bucle infinito, ¿vale? ¿Por qué era un bucle infinito? Vale, este es el apartado F, perdonadme. El apartado F era un bucle infinito porque iba explorando R1, ¿de acuerdo? Y entonces en un momento de esa exploración volvía a necesitar el mismo dato que estaba intentando validar, ¿de acuerdo? Entonces, digamos que a partir de este nodo M se vuelve a representar el subgrafo o el subárbol que teníamos aquí hasta ese momento y volvemos a hacer exactamente el mismo trabajo. Por eso nos metemos en un bucle infinito. No estoy segura de lo que quiere decir el compañero cuando dice que se queda porque está H en la base de hechos. No tiene nada que ver con que H esté en la base de hechos, sino con que en el camino que estoy explorando, que es este camino primero que me proporciona la opción R1, en un punto de ese camino, de esa exploración, vuelvo a necesitar como subobjetivo esta meta M. Y al necesitar esta meta M, vuelvo a duplicar aquí, por decirlo de alguna manera, el mismo subárbol al que había llegado hasta ese momento, ¿vale? ¿Está claro? No sé si he respondido a la pregunta. ¿Sí? Bueno, espero que sí, ¿vale?
como decía de momento, lo que hacemos es paro 2 minutos y resolvemos el ejercicio 5, ¿vale? A ver, bueno, retomo, ¿no? Parece que el chat va un poquito con retraso, entonces retomo para que no quede la duda. Dice, sí, pero en R2 al ser subíndice menor no pararíamos en R2. No, a ver, tenemos que tener en cuenta que la estrategia de control lo que hace es proporcionarnos qué camino tenemos que seguir para explorar, ¿vale? Cuando hablo de caminos hablo de opciones que tenemos diferentes para llegar a un único punto. Aquí en M tengo dos opciones, R1 y R7. Aquí, en este punto, es donde la estrategia de control entra en juego y me dice cuál de los dos caminos tengo que seguir en primer lugar, ¿vale? En el caso del apartado F, me dice que es prioridad subíndice menor, por lo cual sigo este camino de R1, ¿de acuerdo? Ahora, para conseguir R1, que R1 se dispare, necesitaría tener estos datos, A, B y C. Para conseguir A, solo tengo una opción, con lo cual aquí la única opción que puedo seguir es esta, ¿de acuerdo? Este R3 de aquí no está en el mismo conjunto conflicto, no forma parte del conjunto conflicto en el que aparece R2, porque son reglas o caminos para conseguir cosas diferentes. El primer caso es para conseguir A y el segundo caso es para conseguir B. El conjunto conflicto indica caminos que me llevan al mismo sitio, como este. R1 me lleva a M y R7 me llevaría a M también. Pero aquí no, ¿vale? Claro, en encadenamiento hacia adelante tendríamos otra situación completamente diferente, ¿vale? Entonces, si en un momento dado la única regla que tenemos para seleccionar es la de prioritaria subíndice menor y lo que se ha ejecutado supuesto el caso es R2 y en el siguiente conjunto conflicto R2 vuelve a aparecer, pues evidentemente R2 sería la seleccionada, ¿vale? Pero digamos que no tenemos que confundir cómo funciona encadenamiento hacia adelante, que tiene unos determinados objetivos y una forma de trabajar determinada, con encadenamiento hacia atrás, ¿vale? Entonces, en encadenamiento hacia atrás, el conjunto conflicto lo vemos cuando tenemos un nodo al que llegan diferentes caminos, al que llevan diferentes posibilidades. ¿De acuerdo? ¿Está claro? Espero un par de minutos para ver si está claro o no está claro. Si no, volvemos a repetirlo, ¿vale? Pero es importante que esto quede entendido, ¿de acuerdo? ¿Vale? Fenomenal, por aquí dicen que sí. De acuerdo. Pues entonces lo dicho, me disculpáis 2 minutillos que voy a beber un poquito, que tengo la garganta así un poco seca y retomamos o empezamos el ejercicio 5, ¿vale?
Bueno, ya estamos por aquí de nuevo. Como digo, vamos a hacer el apartado A del ejercicio 5, ¿vale? Que es encadenamiento hacia adelante, y después hacemos otro de encadenamiento hacia detrás, que es el apartado C, si no recuerdo mal, ¿de acuerdo? Entonces, como digo, vamos a compartir mejor el Excel, donde vemos la tabla con toda la información, ¿vale? Está aquí. Bien, entonces estamos en ejercicio 5, ¿de acuerdo? Apartado A, tenemos esta base de hechos, tenemos como esta base de reglas, esta base de hechos GH y la meta I, ¿vale? Lo que vamos a usar es regla más prioritaria, subíndice menor y principio de refracción, ¿de acuerdo? Entonces, como hemos hecho antes, ya hemos visto que el trabajo del motor de inferencia es mecánico, con lo cual hacemos siempre las mismas acciones, ¿vale? Partimos de la base de hechos GH, ¿vale? Comparamos o contrastamos la información que tenemos con los antecedentes de las reglas, y tenemos que las reglas que serían ciertas serían la regla, o cuyo antecedente es cierto, serían la regla 4, porque tiene H en su antecedente, y la regla 7, ¿vale? Ese sería mi conjunto conflicto, ¿vale? Entonces, tengo como conjunto conflicto R4 y R7, ¿vale? Y ninguna más, ¿no? Bien. ¿Cómo deshago este conflicto? Pues utilizo, como hemos dicho, lo que me diga la estrategia de control. Principio de refracción y regla más prioritaria. Vale, pues vamos a ver. La regla más prioritaria es la regla R4, ¿no? Entonces, vamos a ver si R4 cumple el principio de refracción. Si lo cumple, porque no se ha ejecutado con anterioridad. Como estamos en el primer ciclo, no hay nada que se haya ejecutado antes, ¿de acuerdo? Con lo cual, esta sería la regla que seleccionaríamos en este caso, en este ciclo. Gracias a R4 inferimos el dato A, ¿vale? Entonces tenemos en el ciclo 2 una nueva base de hechos que es GHA, ¿de acuerdo? Y un nuevo conjunto conflicto que será el conjunto que tiene las reglas cuyo antecedente se hace cierto. Se hace cierto el antecedente de R4, se hace cierto el antecedente de R7, y ahora también se hace cierto el antecedente de R8 porque tenemos A y G, y de R9 porque tenemos A y H, ¿vale? Entonces tenemos R8 y R9, ¿vale? Vale, conjunto conflicto que tenemos que analizar para deshacerlo. Primero, regla más prioritaria, R4. ¿R4 cumple el principio de refracción? Pues no, no lo cumple. ¿Por qué? Porque es una regla que ya se ha ejecutado con anterioridad, y esta instanciación que yo estoy analizando en el ciclo 2 es la misma instanciación que en el ciclo 1, y esa es la instanciación que se ejecutó, con lo cual no cumple el principio de refracción. Pasaríamos a la segunda regla más prioritaria, que en este caso sería R7, ¿vale? ¿R7 cumple el principio de refracción? Pues sí, no se ha ejecutado con anterioridad, con lo cual es la regla que selecciona la estrategia de control y que el motor de inferencia ejecuta. Gracias a su ejecución tenemos una modificación en la base de hechos, ¿vale? Y entonces tenemos que se incluye conocimiento acerca del dato F, ¿vale? En base a esa nueva base de hechos, lo que tenemos es un nuevo conjunto conflicto, ¿de acuerdo? Que tiene como reglas aquellas cuyo antecedente se hace en verdadero, ¿vale? Entonces tenemos R4 que se hace verdad, ahora también R5 se hace verdad porque tenemos F, ¿vale? Con lo cual tenemos aquí R5, R7 porque tenemos G, R8 y R9 también se hacen cierto, ¿vale? Nuevo conjunto conflicto que vamos a analizar. Seguimos el mismo protocolo. Regla más prioritaria, R4. ¿Cumple ¿Cumple el principio de refracción? No. ¿Por qué? Porque es una regla que se ha ejecutado con anterioridad, se ejecutó en el primer ciclo, y la instanciación de R4 es la misma,
ha seguido apareciendo siempre R4 en todos los conjuntos conflicto que llevamos hasta ahora, desde el momento en el que se ejecutó R4 por primera vez, ¿vale? Con lo cual, nada, descartada. Seguiríamos por la siguiente más prioritaria, que en este caso sería R5. ¿R5 se ha ejecutado con anterioridad? No, ¿verdad? Entonces, si no se ha ejecutado con anterioridad, lo que tenemos es que cumple el principio de refracción y, por tanto, sería la regla que seleccionaría la estrategia de control en este ciclo 3 para ejecutarse. Al ejecutar esta regla, obtenemos como dato el dato E, ¿vale? Entonces tendríamos una nueva base de hechos con ese dato. Volveríamos a generar un nuevo conjunto conflicto, ¿vale? Que tendría como reglas cuyo antecedente se cumple, pues en este caso también R1, ¿vale? Porque tiene necesita H, necesita F y necesita E, que los tenemos, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que R1 ahora también es cierta, R4 sigue siendo cierto, R5 también, R7 y R8 y R9 y ninguna más, ¿vale? Bien, pues entonces vamos a ver cuál es la regla más prioritaria en este caso. Bueno, pues la regla más prioritaria en este caso es R1, ¿de acuerdo? ¿R1 cumple el principio de refracción? Sí, es una regla que no se ha ejecutado con anterioridad, con lo cual es la regla seleccionada por la estrategia de control en este ciclo. Y por tanto, al ejecutar R1, tenemos una modificación en la base de hechos y hemos inferido conocimiento acerca del dato D, ¿vale? Con ese nuevo conjunto de datos vamos a generar el nuevo conjunto conflicto, que está formado por las mismas reglas que antes, que aparecían antes en el conjunto conflicto anterior, puesto que no hemos borrado nada de la base de hechos, y alguna más. En este caso se hace cierto también R3, ¿vale? Porque R3 necesitan, para ser su antecedente verdadero, dato D y dato G que tenemos actualmente en la base de hechos, ¿vale? Entonces, lo que haríamos ahora sería igual, intentar resolver este conjunto conflicto, miraríamos cuál es la más prioritaria, que es R1, pero R1 no cumple el principio de refracción, seguiríamos por la siguiente más prioritaria, que es R3, pensaríamos si R3 cumple o no cumple el principio de refracción, en este caso lo cumple porque es una regla que no se ha ejecutado con anterioridad, como veis aquí en el listado de reglas que se han ejecutado, y por tanto sería la regla que ejecutaríamos en este caso, en este ciclo, y gracias a R3 obtendríamos una base de hechos nueva que contiene información acerca del dato I, el conocimiento inferido, ¿vale? Como I es la meta que íbamos buscando, entonces esta base de hechos que íbamos a utilizar en el ciclo 6 es la base de hechos final de mi sistema de producción y por tanto mi sistema de producción se pararía aquí porque hemos llegado a conseguir la respuesta que íbamos buscando o el objetivo que perseguíamos. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda, comentario? Como de estos de sistemas de encadenamiento hacia adelante hemos hecho más, quizá nos resultan ya más intuitivos, ¿no? Más fáciles de seguir y de comprender. Sin embargo, si hay cualquier duda, cualquier cosa que no haya quedado claro, aunque hemos hecho varios, me lo decís, ¿vale? Para que no quede ahí en el tintero. En caso contrario, si no hay ninguna duda, lo que hacemos es hacer el apartado C de este ejercicio número 5 y en ese apartado vamos a aplicar encadenamiento hacia detrás para hacer otro de representación del árbol. ¿De acuerdo? Bien, pues entonces dejo de compartir este Excel y pasamos a compartir un PowerPoint en el que vamos a ir viendo cómo resolver el apartado C del ejercicio 5, ¿vale? Bueno, si tenéis por ahí a mano el enunciado, pues veis que lo que nos dicen es
aplicamos encadenamiento hacia atrás, describimos proceso de inferencia, suponiendo que la regla más prioritaria es la de subíndice mayor, que vamos buscando la meta B, es decir, es la hipótesis que queremos validar, y que la base de hechos está formada por C y H. ¿De acuerdo? Vale. Entonces, bueno, pues tenemos aquí que perseguimos, o nuestro objetivo es B, queremos validar esa hipótesis. Partimos de la base de hechos CH y las reglas que tenemos, las tenéis vosotros también en el enunciado, pues son las que aparecen aquí abajo, desde R1 hasta R9, ¿vale? Bien, entonces, vamos a ver cómo podemos conseguir B. Hemos dicho que la manera más fácil es que la hipótesis que queremos validar esté directamente en la base de hechos actual. No es el caso, ¿de acuerdo? Entonces, la otra opción sería que esa base de ese objetivo esté en el consecuente de alguna regla. En este caso está en el consecuente de la regla 6, ¿vale? Entonces, tendríamos esta opción, ¿de acuerdo? En la que tengo, a ver, puedo conseguir B si soy capaz de disparar en algún momento la regla R6, ¿vale? Ahora le ponemos el nombre para que no se nos olvide, ¿de acuerdo? Entonces tengo que si soy capaz de disparar R6, entonces conseguiría B. ¿Hay alguna otra opción para llegar a B? No, no hay ninguna otra opción, ¿de acuerdo? Vale, entonces como no hay ninguna otra opción, pues sigo explorando esta única rama, ¿de acuerdo? No he tenido que tomar ninguna decisión porque es la única rama que me permitiría llegar a B. Para que R6 se pueda disparar necesitaría tener I y tener A, las dos, ¿vale? Para tener I lo podría conseguir si está en la base de hechos, que no lo está, o lo podría conseguir si es consecuente, si ese dato I es consecuente de alguna de las reglas que tenemos en la base de reglas, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso es consecuente de varias, de R2, es consecuente de R3 también y consecuente de R8, ¿de acuerdo? Tenemos tres opciones para llegar ahí. Además, sabemos que vamos a seguir como estrategia de selección la regla más prioritaria, la de subíndice mayor. Entonces, siguiendo un poco lo que os comentaba en el ejercicio anterior de encadenamiento hacia atrás, yo lo que voy a hacer es incluir en la propia representación del árbol esa estrategia de selección y voy a poner arriba del todo el camino de R8, después el camino de R3 y después el camino de R2, ¿vale? Entonces tendría que puedo llegar ahí si tengo, si soy capaz de disparar R8, puedo llegar ahí si soy capaz de disparar R3, ¿vale? Y puedo llegar ahí si soy capaz de disparar R2. A ver si soy capaz de dibujarlo. Y de que lo veamos y no nos falte nada, ¿vale? Bien, entonces, hemos dicho que puedo llegar ahí si disparo R8 o si disparo R3 o si disparo R2, ¿vale? Bien. Para disparar R8 necesito A y G. Para disparar R3 necesitaría D y G, ¿vale? Para disparar R2 necesitaría F y C. ¿Vale? Ambas. Recordad que lo que hay en el antecedente de una regla es un AND, ¿de acuerdo? Que siempre necesito ambas cosas, ¿vale? Esta sería, digamos, los tres caminos que tengo. Vale, hemos dicho, ahora cuando tengo
varios caminos para llegar a un mismo sitio, es decir, varios caminos para poder conseguir el dato I, lo que tengo que hacer es seleccionar qué camino exploro en primer lugar. ¿De acuerdo? ¿Qué camino exploro en primer lugar? ¿Y quién me lo dice? La estrategia de control. La estrategia de control me dice que seleccione en primer lugar la regla prioritaria con subíndice mayor, por lo cual lo que voy a hacer es explorar el camino de R8. ¿De acuerdo? Ese camino de R8, lo que tengo que hacer es ver cómo puedo conseguir estos subobjetivos intermedios, A y G. ¿Está en la base de hechos actual? No. ¿Puedo conseguirlo porque es consecuente de alguna regla? Sí, porque es consecuente de R4. ¿De acuerdo? Entonces podría conseguir A si soy capaz de disparar R4. ¿Vale? ¿Se podría disparar R4? Se podría disparar R4 si H fuera cierto. ¿Es H cierto? Pues sí, es cierto, porque está en la base de hechos actual, ¿vale? Está en la base de hechos, en este caso, la base de hechos 1, ¿vale? Por lo tanto, tengo que este dato es cierto, al ser un nodo hoja que es cierto directamente, que lo tengo ya y sé que es verdadero, hace que se dispare R4 y que por tanto obtenga como dato nuevo y una nueva base de hechos el dato A, ¿vale? Entonces pasaríamos de esta base de hechos inicial disparando R4 a una base de hechos 2 que contiene C, H y A, ¿vale? Como veis, lo que hago con el encadenamiento hacia atrás, perdón, es llevar un árbol que me va guiando por todas las opciones y me va marcando todas las posibilidades y una especie de grafo donde marco o donde tengo la evolución de la base de hechos y gracias a qué reglas evoluciona esa base de hechos. Por lo tanto, en esta segunda representación, en este grafo, es donde veo, al final de todo, ese orden de reglas que he tenido que ejecutar para llegar a validar mi hipótesis, en caso de que pueda validarlo. ¿Vale? Bien, entonces, estábamos que hemos sido capaces de disparar R4 y hemos conseguido A. Ahora necesitaríamos conseguir G. ¿G está en la base de hechos actual? No. Segunda opción, ¿G es consecuente de alguna de las reglas que tenemos en la base de reglas? Tampoco. Por lo tanto, lo que yo tengo es que G nos da fracaso, nos da fallo, nos da falso. ¿Vale? Recordad, hipótesis del mundo cerrado. Si yo no puedo conseguir, si yo no tengo el dato en mi base de hechos, todo lo que no está en mi base de hechos se considera falso. Por lo tanto, G es falso, es un fallo, es un fracaso, ¿vale? Si yo ahora hago el AND de un verdadero y un falso, pues me da falso y por tanto esta R8, esta regla R8 nunca se puede disparar, ¿vale? Aquí hay... A ver, aquí en el chat alguien está diciendo que G está en la base de hechos. ¿G está en la base de hechos? ¿He copiado mal el enunciado? 5C. No, en el 5C tenemos CH. ¿Sí? Vale, fenomenal. Nada. No, bien, bien, está bien que estéis atentos, chicos, porque quiero decir que todos somos humanos y nos podemos equivocar y esta manera de contar el ejercicio no es muy dinámica y entonces estoy pendiente de varias cosas para que quede más o menos el árbol bien y lo veáis bien y se me puede ir una letra, se me puede ir muchas cosas. Entonces, fenomenal. Si veis alguna cosa que nos cuadra, lo analizamos enseguida, ¿de acuerdo? Entonces, G no está en la base de hechos y, por tanto, como decíamos, al tener verdadero A y G falso, pues R8, su antecedente, nunca va a ser verdadero. Por lo tanto, por este camino de R8, que era el primero que hemos explorado, no conseguimos I, ¿vale?
¿Tenemos más opciones para conseguir I? Pues nos quedaban otras dos, R3 y R2. De entre esas dos, que es un conjunto conflicto, ¿cuál exploro primero? Exploro primero la que me dice la estrategia de control, ¿no? En este caso, la estrategia de control me dice prioridad al subíndice mayor. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué camino voy a explorar primero en este caso? R3, ¿no? ¿Estáis de acuerdo? Que vamos a explorar este camino, puesto que R8 no llego a ninguna parte, es decir, no llego a conseguir I, y teniendo en cuenta que I se podría conseguir por otros dos caminos, intento explorar uno de esos dos. ¿Cuál de esos dos? No lo puedo seleccionar al azar, salvo que la estrategia de control me lo diga. Entonces lo selecciono según lo que me dice esa estrategia de control, que es subíndice mayor. Entonces exploro este camino de R3, ¿vale? Bien, estoy en este camino de R3. Entonces, para que R3 se pudiera disparar, necesitaría D y necesitaría G, ¿vale? ¿Cómo puedo conseguir D? Pues D lo puedo conseguir si está en la base de hechos, que no lo está, o si está en el consecuente de alguna regla, que sí que está, ¿vale? Y que es R1, ¿de acuerdo? Ahora contesto, que he visto que hay una pregunta en el chat, ¿vale? Entonces, D lo puedo conseguir si tengo que puedo disparar R1. Y R1 se puede disparar si tengo estos antecedentes, ¿vale? R1 se podría disparar si tengo H, si tengo F y si tengo E. ¿De acuerdo? Aquí en el chat me pregunta que si sabiendo que G da falso, aún así exploramos esta rama. Sí, sí la exploramos. ¿Por qué? Porque estáis viendo que nosotros estamos siguiendo una especie de protocolo o de sistematización en cómo hacemos esa exploración. Eso es porque cuando implementamos el sistema de producción va a hacer ese mismo, en general va a hacer esos mismos pasos, es decir, va a explorar las cosas en un determinado orden y siguiendo un determinado pasos, siempre en el mismo sentido, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros hemos dicho, exploramos las cosas según están escritas, ¿vale? Entonces, mi regla me dice que tengo que cumplir D y G. Y está escrito así, primero D y después G, ¿vale? Entonces, ¿qué hace el algoritmo? Y nosotros estamos actuando como si fuéramos el algoritmo de exploración. Explora primero el primer elemento de condición que le aparece en la regla. Diferente hubiera sido, ¿vale? Si yo hubiera tenido R3 bis como G, D implica I, ¿vale? Contestando a la pregunta de la compañera Sara, ¿vale? En este caso, mi algoritmo y yo, funcionando como algoritmo, resolviendo este ejercicio, hubiera explorado primero G. Como G es falso, ya no hubiera necesitado explorar D, ¿vale? Pero en este caso concreto que nos ocupa, donde tenemos R3 y no R3 bis, lo que exploro primero es D, ¿vale? ¿De acuerdo? Vale, fenomenal. Por aquí veo más cosas. A ver, hay un compañero que... ¿No habría que explorar primero la R4? Bueno, R4 ya la hemos disparado, de hecho, ¿vale? El compañero que está preguntando por R4 la hemos disparado, ¿vale? La disparamos en el momento en el que conseguimos el dato H, ¿no? Porque H estaba en la base de hechos, ¿de acuerdo? Entonces disparamos R4 y vimos que por este camino no llegábamos a ninguna parte, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, R4 sí que la hemos disparado y de hecho la hemos ejecutado y hemos tenido en cuenta. Entonces, ahora, en esta rama que nos ocupaba y teniendo en cuenta tal y como están escritas las cosas, que es el orden que seguimos, entonces lo que hacemos es mirar a ver cómo puedo conseguir D y D se consigue si puedo disparar R1. R1 se consigue si tengo cierto H, F y E, entonces voy a ver cómo consigo H.
H lo consigo fácilmente si está en la base de hechos, ¿vale? Pues justo está en la base de hechos, con lo cual directamente ese elemento de condición ya es cierto, ¿vale? Siguiente elemento de condición de mi regla R1, F. F, si estuviera en la base de hechos actual, pues también lo tendría directamente, ¿de acuerdo? No lo tengo. Tengo que ver si lo puedo conseguir y eso implica si está en el consecuente de alguna regla. ¿Está en el consecuente de alguna regla? Pues sí, de 2, de R9, ¿vale? Y de R7, ¿de acuerdo? Con lo cual lo que yo voy a hacer aquí es poner esas opciones para conseguir F. Vale, ha quedado ahí una pregunta en el chat, ahora la contesto, ¿vale? Vamos a seguir con este y luego la contesto, ¿de acuerdo? Me la quedo pendiente. Vale, entonces, hemos dicho que para conseguir F puedo ir por R9, ¿vale? Conseguir que se dispare R9 o conseguir que se dispare R7. Aquí vuelvo a tener esa, esa bifurcación de caminos. Puedo conseguir F por dos caminos diferentes, este subobjetivo. Entonces, tengo que decidir si exploro primero el camino de R9, o el camino de R7, ¿de acuerdo? Entonces, la estrategia de control me decía que explorara la de subíndice mayor primero, con lo cual este conjunto conflicto que tengo aquí se resuelve explorando primero R9, el camino de R9. Entonces, voy a ver si puedo conseguir disparar a R9. R9 lo consigo disparar si tengo que A es cierto si está en la base de hechos, está en la base de hechos actual, ¿vale? Entonces tengo A cierto porque está en la base de hechos 2, ¿de acuerdo? Primer elemento de condición que es cierto, segundo elemento de condición H. ¿H es cierto? Pues también es cierto porque está en la base de hechos actual y además estaba en la base de hechos inicial, ¿de acuerdo? Con lo cual ahora mismo tengo la base de hechos 2 que me proporciona el dato A, la base de hechos 1 que me proporciona el dato H. Ambos son ciertos, el antecedente de R9 es cierto y por tanto F se consigue ya que disparamos en este momento R9, ¿vale? Disparamos R9 porque hemos llegado a nodos hoja que son ciertos, nodos hoja que los tenemos directamente, que son verdaderos, ¿vale? Entonces ahora pasamos a tener la base de hechos 3, ¿de acuerdo? En esa base de hechos 3 es donde hemos incluido o se ha incluido información acerca del dato F, ¿vale? Bien, sigo pendiente de lo del chat, ¿vale? Ahora contesto las preguntas que están pendientes, pero quiero acabar, digamos, de explorar esta posibilidad de R1, ¿de acuerdo? Entonces, hemos conseguido F, ya tenemos dos elementos de condición de R1, necesitaría el dato E. ¿Cómo puedo conseguir el dato E? Fácilmente si estuviera en la base de hechos, pero no lo está, en la base de hechos actual, que es la base de hechos 3, ¿vale? Entonces, consigo E si aparece en el consecuente de alguna regla. Aparece en el consecuente de una regla, que es la regla R5, ¿vale? Entonces tenemos que soy capaz de conseguir E, el dato E que necesito, si soy capaz de disparar R5. Y R5 se dispara si F es verdadero, ¿vale? ¿Es F verdadero directamente? Eso quiere decir, ¿está en la base de hechos actual? Pues sí, está en la base de hechos actual. Con lo cual, eso hace que R5 ahora esté en disposición de poderse disparar. De hecho, se dispara y conseguimos el dato E en la base de hechos 4, ¿vale? Hemos evolucionado la base de hechos gracias a disparar, en este caso R5, porque hemos llegado a un nodo hoja que es cierto, que lo tenemos directamente en nuestra base de hechos, ¿vale? Entonces, pasaríamos a tener una base de hechos donde hemos incluido información acerca del dato E, ¿vale? Gracias a que tenemos el antecedente de R1 cierto, porque sus elementos de condición H, F y E son ciertos, R1 se dispara y conseguimos el dato D,
¿de acuerdo? Entonces conseguimos disparar R1, pasamos a tener la base de hechos 5, está formada por todos estos datos, CHA, FE y además D, ¿vale? D forma parte de la base de hechos 5, ¿vale? Si no he metido ningún error en esta evolución, ¿vale? Bien, he conseguido el primer elemento de condición que necesitaba para poder disparar R3. Ahora, necesito ver qué pasa con G. G, hemos dicho que podríamos conseguirlo si estuviera en la base de hechos actual, que no lo está, o si fuera consecuente de alguna regla que tampoco lo es. Con lo cual G es un fracaso, es un falso, un fallo, ¿vale? Y por tanto, este antecedente de R3 no se puede, no es verdad, ¿de acuerdo? Tengo de verdad G falso, con lo tanto, un falso y un verdadero daría falso y R3 no se podría disparar. Así que, por este camino de R3 tampoco he conseguido llegar ahí. ¿Me queda algún camino que explorar? Sí, el camino de R2, ¿vale? Y lo vamos a explorar. Antes de explorarlo, voy a ver esto que nos habíamos quedado pendiente, ¿vale? Vale, no hemos mirado A, ¿vale? Entiendo que se refiere a este subobjetivo A. No, hemos empezado viendo cómo, si puedo conseguir el subobjetivo I, ¿vale? Después de verlo, de ver si puedo conseguir el objetivo I, miraría a ver si puedo conseguir el objetivo A, ¿vale? G es lo que acabamos de mirar, ¿de acuerdo? Y vale, creo que están ya todas las cosas del chat resueltas, ¿de acuerdo? Si faltara alguna, me decís. Bien, entonces, hemos dicho que I todavía tenemos una opción, una única opción de conseguirlo si disparamos, si somos capaces de disparar R2. Para disparar R2 necesito F y necesito C, las dos cosas, ¿vale? Entonces, tengo que ver si F es cierto. ¿Es F cierto? ¿Está en la base de hechos? Pues sí, está en la base de hechos. Se consiguió en la base de hechos 3, ¿vale? Entonces, tengo que F es cierto. Bien, vamos por buen camino. ¿Es C cierto? Pues también. Era un dato que estaba en la base de hechos inicial, está desde el principio con nosotros, ¿de acuerdo? Con lo cual ya he vuelto a llegar a unos nodos hoja en mi árbol que son verdaderos. Verdadero y verdadero hacen verdadero y por tanto R2 ahora está en disposición de ser ejecutada. Se ejecuta y conseguimos tener I en la base de hechos 6, ¿vale? Si he seguido bien la numeración, si no me lo decís. Ya digo que podemos incluir pequeños errores. ¿De acuerdo? Hemos sido capaces de disparar en R2 gracias a que su antecedente se ha hecho cierto y por tanto hemos evolucionado la base de hechos y ahora tenemos la base de hechos 6 que contiene la nueva información inferida que es el dato I. Bien, pues ahora para disparar R6 hemos dicho que podríamos o necesitaríamos también el dato A. ¿Es el dato A cierto? Pues sí, se ha obtenido en la base de hechos 2. ¿Vale? Por lo tanto, tenemos que este dato es cierto, I es cierto, A es cierto y R6, por tanto, verifica su antecedente, se puede disparar y llegamos a conseguir nuestro objetivo, validar nuestra hipótesis, que se incluye B en la base de hechos 7, ¿vale? Entonces, disparando R2, me he equivocado aquí, disparando R2 es como he conseguido conseguir I, disparando R6 es como he conseguido obtener B, ¿vale? Había ahí un pequeño fallo en la evolución de la base de hechos, me había equivocado en la regla, ¿de acuerdo? ¿Vale? Entonces aquí, en esta base de hechos 7, he conseguido validar la hipótesis que tenía desde el principio. ¿De acuerdo?
Sí, creo que ya lo he corregido, lo que me indicáis en el chat. Muchas gracias. Entonces, he conseguido encontrar que B es verdadero, he validado mi hipótesis. ¿Cómo he sido capaz de validar mi hipótesis? Con este orden de reglas. Se ejecutó primero R4, después R9, después R5, R1, R2 y finalmente R6. Este grafo de aquí me marca la evolución de la base de hechos y, por tanto, las reglas, el orden de las reglas. Este árbol de aquí me indica cómo he ido explorando las opciones diferentes y qué opciones he ido explorando y cuáles no. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda, comentario de este tipo de ejercicios de encadenamiento hacia atrás? ¿Nada? ¿Está todo claro? Recordad que es importante que tengáis en cuenta que en este tipo de encadenamientos hacia atrás hacemos como dos pasos. En un paso lo que hacemos es intentar mostrar qué posibilidades tengo y cómo las voy a ir explorando. Y eso es como si estuviera pintando el árbol desde la raíz hacia los nodos hoja. Una vez llego a nodos que son verdaderos, nodos hoja que son verdaderos, eso dispara ejecuciones de reglas y entonces voy hacia atrás, escribiendo hacia atrás qué cosas voy consiguiendo hasta llegar a mi nodo raíz. Si soy capaz de llegar a mi nodo raíz, he validado mi hipótesis. Si no soy capaz de llegar al nodo raíz, entonces mi hipótesis no se podía validar con los datos de mi problema. ¿De acuerdo? ¿Dudas, comentarios? ¿Nada? ¿Está todo claro? Bueno, pues si está todo claro, si no tenéis ninguna duda así ahora mismo, paramos aquí la clase, ¿vale? Con esto acabaríamos el tema de sistemas de producción. Tenéis los enunciados para que podáis practicar si necesitáis hacerlo y tenéis alguna duda, pues me preguntáis. Os propongo que hagáis, por ejemplo, como siguiente ejercicio, el ejercicio 3, en concreto el apartado A, por ejemplo. Si fuera necesario hacer algún ejercicio más de sistemas de producción, podríamos sacar algún hueco en la última clase de este bloque, ¿vale? De momento lo que vamos a hacer es parar aquí sistemas de producción y empezar el próximo día con grafos de conocimiento. ¿De acuerdo? ¿Vale? Pues nada, chicos, muchas gracias por la atención y cualquier cosa ya sabéis, me escribís si tenéis alguna duda, ¿de acuerdo? Venga, gracias y buen día. Hasta luego.